Hay momentos en la historia humana donde el silencio de los vencidos resuena con más fuerza que los gritos de los vencedores, donde el derrumbe de los imperios no es apenas el colapso de estructuras políticas, sino la revelación desnuda de la fragilidad de todas las certezas que sostuvieron a pueblos enteros durante generaciones. Venezuela y Cuba, dos nombres que arden en la boca de quien los pronuncia con honestidad, dos territorios donde la promesa de la redención terrestre se convirtió en el laboratorio más cruel de las ilusiones humanas, donde millones de almas fueron arrojadas a la oscuridad, no por la maldad de unos pocos, sino por la complicidad silenciosa de muchos que prefirieron la comodidad de la mentira antes que el riesgo de la verdad. ¿No es acaso esta la gran tragedia de nuestro tiempo, que preferimos las cadenas conocidas antes que la libertad incierta? ¿No será que el miedo a la verdad es el verdadero tirano que gobierna nuestros corazones? Baruch Spinoza, ese judío expulsado de su propia comunidad por atreverse a pensar más allá de los límites permitidos, ese hombre que vivió en el siglo XVII, pero cuyas palabras resuenan hoy con una actualidad que estremece, nunca conoció Venezuela ni Cuba, nunca caminó por las calles de Caracas, ni sintió el sol caribeño de La Habana, pero sus ojos, esos ojos que veían a través de las Aparié, enecías y penetraban hasta el corazón mismo de la condición humana, hubieran reconocido inmediatamente en el drama de estas naciones el mismo patrón que él identificó en todas las religiones y todos los gobiernos que esclavizan al ser humano bajo la promesa de salvación. Porque para Spinoza, y esto es fundamental comprenderlo desde el inicio de este viaje que emprenderemos juntos, la tiranía no comienza con la violencia física, sino con la manipulación del deseo. No se impone primero con las armas, sino con las palabras. No se sostiene mediante el terror explícito, sino mediante el miedo implícito a la libertad misma. ¿Qué vio Spinoza cuando miró al mundo de su tiempo que le permitiría comprender el nuestro con tanta claridad? Vio que los seres humanos, en su desesperación por encontrar sentido y seguridad en un universo que les parecía indiferente y amenazante, estaban dispuestos a entregar su libertad, su capacidad de pensar y decidir a cualquier autoridad que les prometiera protección y certeza. Vio que las religiones organizadas, lejos de liberar al ser humano para el encuentro genuino con lo divino, lo encadenaban mediante el cultivo sistemático del miedo, el miedo al castigo eterno, el miedo a la exclusión de la comunidad, el miedo a la propia autonomía. Y vio, con una lucidez que le costó el precio del ostracismo, que este mismo mecanismo se reproducía en toda forma de poder político que pretendía gobernar no mediante la razón y el consentimiento, sino mediante la superstición y el terror. Venezuela y Cuba representan en nuestro tiempo algo más profundo que simples fracasos económicos o políticos. Son la manifestación contemporánea de esa antigua tentación humana que Spinoza identificó con tanta precisión, la tentación de creer que podemos construir el paraíso en la tierra mediante la imposición de una verdad única, mediante la eliminación de toda duda, mediante la creación de un sistema total que responda todas las preguntas y resuelva todos los problemas. ¿No es esto lo que prometieron los revolucionarios que tomaron el poder en Cuba y los que luego intentaron replicar ese modelo en Venezuela? ¿No dijeron que finalmente habían descubierto la fórmula para acabar con la injusticia, con la desigualdad, con el sufrimiento mismo? Y no es precisamente esta promesa de certeza absoluta, esta pretensión de poseer la verdad total, lo que Spinoza identificó como el origen de toda tiranía. Desde algún lugar del mundo, quizás desde una ciudad latinoamericana, donde el sol apenas comienza a iluminar las calles, o tal vez desde Europa, donde la tarde declina, o desde Asia, donde la noche envuelve todo en su silencio,
Tú, que escuchas estas palabras, llevas en tu interior las mismas preguntas que atormentaron a Spinoza, las mismas dudas que los venezolanos y cubanos han enfrentado en carne propia. Escribe en los comentarios desde qué país y ciudad nos acompañas en este momento. ¿Qué hora marca tu reloj mientras estas reflexiones penetran en tu conciencia? Porque este no es un discurso abstracto, sino una conversación entre almas que buscan comprender, entre seres humanos que se niegan a aceptar las mentiras cómodas. Y si estas palabras resuenan en tu interior, si algo en ti reconoce la verdad que intentamos desenterrar juntos, comparte este mensaje con alguien cercano, con ese amigo o familiar que también se hace preguntas, que también intuye que detrás de las narrativas oficiales se esconde algo más profundo, y al compartirlo, envía la intención de que las bendiciones lleguen a su familia. Porque en tiempos de oscuridad, la luz que compartimos se multiplica. El drama venezolano comenzó mucho antes de que los anaqueles se vaciaran y las calles se llenaran de protestas ahogadas en sangre. Comenzó cuando una nación entera decidió creer en la promesa de un hombre que ofrecía soluciones simples a problemas complejos, que prometía justicia mediante la venganza, que convertía la política en religión y la revolución en dogma. Hugo Chávez, con su carisma innegable y su retórica populista, no inventó nada nuevo. Simplemente actualizó para el siglo XXI la vieja fórmula que Spinoza había diseccionado con precisión quirúrgica 3 siglos antes. La fórmula que consiste en presentarse como el Salvador, ungido por fuerzas superiores, como el instrumento de una necesidad histórica inevitable, como el Padre Protector que ve lo que el pueblo necesita mejor que el pueblo mismo. ¿No es esto exactamente lo que los profetas falsos siempre han hecho? ¿No es esta la estrategia de todo mesías político que busca el poder absoluto? Para comprender cómo Venezuela llegó a donde está, debemos comprender primero cómo funciona el mecanismo psicológico que Spinoza describió en su obra más peligrosa, el Tratado Teológico Político. Ese libro que le valió ser considerado el filósofo más peligroso de Europa. Spinoza argumentó que los seres humanos, cuando están dominados por las pasiones y no por la razón, cuando viven en la ignorancia de las verdaderas causas de las cosas, tienden a imaginar que todo en el universo está ordenado según un propósito, que existe un plan divino, que alguien o algo controla los eventos con una intención específica. Esta tendencia a proyectar propósito y diseño donde solo hay procesos naturales, esta incapacidad para aceptar la contingencia y la complejidad de la realidad, es lo que hace a los seres humanos vulnerables a los profetas, a los demagogos, a todos aquellos que prometen revelar el plan oculto y guiar al pueblo hacia su destino manifiesto. Venezuela, como muchas naciones latinoamericanas, llevaba en su historia colectiva las heridas abiertas de siglos de colonialismo, explotación y desigualdad. Llevaba en su memoria social la rabia acumulada de generaciones que vieron cómo las riquezas de su tierra beneficiaban a unos pocos, mientras las mayorías sobrevivían en la precariedad. Esta rabia, legítima en su origen, se convirtió en el combustible perfecto para el proyecto chavista, porque Chávez no solo prometió cambiar las estructuras económicas, prometió algo mucho más seductor y peligroso. Prometió darle sentido a todo el sufrimiento pasado, prometió revelar que todo había sido parte de un plan, que la historia finalmente se realizaría en su plenitud, que los últimos serían los primeros y los opresores serían castigados. ¿No suena esto familiar? ¿No es exactamente la estructura narrativa de las religiones apocalípticas que Spinoza tanto criticó? Pero Spinoza nos enseñó que no basta con identificar las promesas falsas. Debemos comprender por qué son tan efectivas, por qué millones de personas inteligentes y bien intencionadas pueden caer en la trampa de los mesianismos políticos.
La respuesta está en lo que él llamaba las pasiones tristes, esos afectos que disminuyen nuestra potencia de actuar, que nos hacen sentir impotentes y dependientes, que nos llevan a buscar salvadores externos en lugar de cultivar nuestra propia capacidad de comprender y transformar la realidad. El miedo, el resentimiento, la envidia, la tristeza, todas estas emociones que el chavismo cultivó sistemáticamente mediante su retórica polarizadora, no son simplemente estados psicológicos individuales. Son fuerzas políticas que pueden ser instrumentalizadas para crear obediencia y sumisión. Cuando Chávez hablaba de la patria socialista, del socialismo del siglo XXI, de la revolución bolivariana, no estaba simplemente proponiendo políticas económicas o reformas institucionales, estaba construyendo una religión secular con su propia mitología, sus propios santos y demonios, sus propias promesas de salvación y amenazas de condenación. Los oligarcas y el imperialismo norteamericano ocuparon el lugar del diablo. Los pobres redimidos por la revolución se convirtieron en el pueblo elegido, y Chávez mismo se presentó como el profeta que finalmente había descifrado el código de la historia. ¿No es esto precisamente lo que Spinoza denunció en las religiones organizadas de su tiempo? ¿No mostró él cómo los profetas y sacerdotes utilizaban el miedo y la superstición para mantener su poder sobre las masas? Cuba, por su parte, había recorrido este camino varias décadas antes, convirtiéndose en el modelo y la advertencia que Venezuela no supo ver. La Revolución Cubana de 1959 también había comenzado con promesas legítimas de justicia social, de liberación nacional, de dignidad para los oprimidos, pero rápidamente se transformó en lo que Spinoza hubiera reconocido como una teocracia secular, un sistema donde el dogma revolucionario reemplazó al dogma religioso, pero mantuvo exactamente la misma estructura de control mental y social. Fidel Castro, ese hombre que hablaba durante horas sin pausa como si estuviera poseído por una verdad trascendente, no gobernó Cuba mediante la razón, sino mediante el cultivo sistemático de una fe ciega en la revolución, en el partido, en el líder máximo. ¿Por qué Spinoza, si hubiera vivido para presenciar el siglo XX y ahora el XXI, se habría estremecido ante el espectáculo de Cuba y Venezuela? Porque hubiera visto la confirmación más brutal de su tesis central, que cuando los seres humanos renuncian a su capacidad de pensar críticamente, cuando entregan su autonomía a una autoridad que pretende poseer la verdad absoluta, se condenan a sí mismos no solo a la esclavitud política, sino a la destrucción de su propia esencia. Porque para Spinoza, la esencia del ser humano es precisamente su capacidad de comprender, de cuestionar, de buscar la verdad mediante el uso libre de la razón. Cuba se convirtió en una isla prisión donde durante más de 6 décadas millones de personas vivieron bajo un sistema que criminalizaba la duda, que perseguía el pensamiento independiente, que imponía una ortodoxia total en todos los aspectos de la vida. Los defensores de estos regímenes argumentarán que las dificultades económicas son resultado del bloqueo, del imperialismo, de las conspiraciones externas, y es cierto que factores externos han jugado un papel, pero esta explicación, por parcialmente válida que sea, evade la pregunta fundamental que Spinoza nos obligaría a hacer. ¿Por qué sistemas que prometían liberar al ser humano terminaron creando sociedades donde la libertad de pensamiento es el crimen más grave? ¿Por qué revoluciones que se proclamaban en nombre del pueblo terminaron necesitando muros, alambradas y aparatos de vigilancia masiva para evitar que ese mismo pueblo escapara? ¿No es esto la prueba más contundente de que algo estuvo profundamente equivocado desde el principio en los fundamentos mismos de estos proyectos? Spinoza nos enseñó que los sistemas políticos que se basan en la superstición y el miedo,
que requieren la supresión de la razón crítica para sostenerse, inevitablemente se vuelven tiránicos porque su propia existencia depende de mantener a la población en un estado de ignorancia y dependencia. No es casualidad que tanto en Cuba como en Venezuela, una de las primeras acciones de los regímenes revolucionarios fue tomar control absoluto de los medios de comunicación, de las universidades, de todos los espacios donde el pensamiento libre podría desarrollarse. No es casualidad que ambos sistemas desarrollaran sofisticados aparatos de vigilancia y represión para identificar y neutralizar cualquier manifestación de disidencia. ¿Por qué regímenes que supuestamente representan la voluntad del pueblo temen tanto a la libertad de expresión? ¿Qué tipo de verdad es esa que no puede soportar el escrutinio público? La respuesta spinoziana es clara y demoledora. No es una verdad genuina, sino un dogma, una construcción ideológica que necesita protegerse de la realidad, porque la realidad, inevitablemente, la contradice. Y aquí llegamos a uno de los insights más profundos de Spinoza, la distinción entre la fe genuina, que él entendía como el amor a la verdad y a la justicia manifestado en acciones éticas, y la superstición religiosa o ideológica, que es simplemente el instrumento mediante el cual unos pocos ejercen poder sobre muchos. Para Spinoza, la verdadera religiosidad no necesita de templos, ni de sacerdotes, ni de dogmas complejos. Se manifiesta en la práctica de la justicia y la caridad, en el cultivo de la comprensión racional, en la búsqueda honesta de la verdad. Todo lo demás, toda la parafernalia institucional, todos los rituales y las jerarquías son añadidos humanos que sirven para consolidar el poder de unos sobre otros. Cuando vemos a los venezolanos escapando por millones de su país, cuando vemos a los cubanos arriesgando sus vidas en balsas precarias tratando de alcanzar las costas de Florida, cuando vemos el sufrimiento acumulado de décadas de promesas incumplidas, ¿qué estamos presenciando realmente? Estamos presenciando la manifestación visible de lo que Spinoza identificó como la consecuencia inevitable de todos los sistemas que intentan imponer la salvación mediante la coerción, que pretenden crear el bien mediante la supresión del mal definido arbitrariamente, que confunden el control total con la justicia verdadera. Estos seres humanos que huyen no están rechazando simplemente un sistema económico o político, están huyendo de la asfixia espiritual, de la imposibilidad de vivir como seres pensantes y libres, de la negación sistemática de su humanidad esencial. ¿Y qué nos dice esto sobre la naturaleza humana y sobre la posibilidad misma de la política justa? Spinoza, contrario a lo que muchos piensan, no era un pesimista ni un cínico, no creía que los seres humanos estuvieran condenados a la esclavitud eterna bajo tiranos, pero tampoco era un ingenuo que creyera en soluciones fáciles o en la perfectibilidad humana mediante la imposición de sistemas ideales. Su propuesta era mucho más sutil y profunda. Argumentaba que la única libertad genuina es aquella que surge del conocimiento, del desarrollo de nuestra capacidad de comprender las causas verdaderas de las cosas, de vivir guiados por la razón y no por las pasiones ciegas. Un pueblo educado en el pensamiento crítico, en la comprensión racional, en el cuestionamiento sistemático de todas las autoridades, sería un pueblo muy difícil de esclavizar, porque reconocería inmediatamente los mecanismos de manipulación que los aspirantes a tiranos siempre utilizan. Pero aquí está el problema trágico. Educar realmente a un pueblo en el pensamiento libre es exactamente lo que ningún poder establecido quiere, porque un pueblo que piensa críticamente cuestiona todo, incluyendo las bases mismas del poder. Por eso, los regímenes totalitarios de izquierda y de derecha, los fundamentalismos religiosos de todas las tradiciones, los sistemas autoritarios de toda ideología, siempre terminan haciendo lo mismo:
controlar la educación, monopolizar la información, criminalizar la duda. Venezuela y Cuba son casos extremos pero no únicos. Son simplemente manifestaciones particularmente claras de una dinámica universal que Spinoza comprendió con una claridad aterradora. La primera parte de esta reflexión debe terminar con una pregunta que nos acompañará en todo el viaje que haremos juntos a través de estas 3 entregas. ¿Es posible que de las ruinas de los imperios caídos, de la devastación de las utopías fracasadas, de la desilusión de las promesas rotas, surja algo genuinamente nuevo y liberador? Spinoza creía que sí, pero solo si los seres humanos estaban dispuestos a hacer el trabajo más difícil, el trabajo de conocerse a sí mismos, de comprender sus propias pasiones y limitaciones, de cultivar la razón no como un instrumento de dominación, sino como un camino hacia la libertad genuina. Venezuela y Cuba, en su dolor y en su fracaso, nos enseñan algo que Spinoza ya sabía, que no hay atajos hacia la liberación, que toda promesa de salvación inmediata es una mentira, que la única revolución verdadera es aquella que ocurre en el interior de cada ser humano, cuando decide asumir la responsabilidad de pensar por sí mismo. Los venezolanos que siguen resistiendo en su país, a pesar de todas las dificultades, los cubanos que cultivan espacios microscópicos de libertad bajo la mirada vigilante del Estado, todos estos seres humanos que se niegan a renunciar a su dignidad están practicando, quizás sin saberlo, la ética spinoziana de la resistencia mediante el pensamiento, de la libertad como práctica cotidiana del cuestionamiento. No están esperando a que llegue otro Salvador, a que se imponga otro sistema perfecto. Están aprendiendo la lección más dura y más importante, que la libertad no se otorga ni se conquista de una vez por todas. Se cultiva día a día mediante el ejercicio constante de la razón y la negativa a someterse a cualquier dogma. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros, que observamos desde fuera, que no vivimos bajo esos regímenes, pero que enfrentamos nuestras propias formas de manipulación y control? Significa que debemos estar constantemente alertas ante cualquier discurso que nos prometa certezas absolutas, que nos ofrezca soluciones simples a problemas complejos, que nos invite a entregar nuestro pensamiento crítico a cambio de la comodidad de pertenecer a un grupo que posee la verdad. Significa que debemos cultivar en nosotros mismos y en nuestras comunidades las condiciones que hacen posible el pensamiento libre, la educación genuina, el diálogo honesto entre posiciones diferentes. Significa, sobre todo, que debemos resistir la tentación constante de buscar salvadores externos y asumir la responsabilidad aterradora y liberadora de ser los autores de nuestras propias vidas. Los imperios caen, las ideologías fracasan, los sistemas colapsan, pero el alma humana, esa chispa de conciencia y libertad que Spinoza identificó con lo divino mismo, persiste y busca, siempre busca, la comprensión y la verdad. Venezuela y Cuba nos muestran tanto la oscuridad a la que podemos descender cuando renunciamos a nuestra autonomía, como la luz inextinguible que persiste en cada ser humano que se niega a dejar de pensar, a dejar de cuestionar, a dejar de ser libre en lo único que nadie puede quitarnos completamente, nuestro mundo interior. Esta es solo la primera parte del viaje que haremos juntos. En la segunda parte profundizaremos en el conflicto fundamental entre fe y razón, entre autoridad y autonomía, entre el consuelo de las certezas y el riesgo de la libertad. Parte 2. La historia del pensamiento humano es la historia de una batalla interminable entre dos fuerzas que parecen irreconciliables. Por un lado, la fe que busca certeza y consuelo, que anhela respuestas definitivas a las preguntas últimas, que necesita creer que alguien o algo controla el caos aparente del universo.
Y por otro lado, la razón que cuestiona todo, que rechaza las respuestas fáciles. No es que está dispuesta a vivir en la incertidumbre si ese es el precio de la verdad. Venezuela y Cuba, en su tragedia particular, representan lo que ocurre cuando esta batalla se resuelve a favor de una fe ciega, no la fe religiosa tradicional, sino esa fe secular en las ideologías totalizantes que prometen crear el paraíso en la tierra mediante la imposición de un sistema perfecto. ¿Por qué los seres humanos son tan vulnerables a estas promesas? ¿Por qué preferimos la ilusión de certeza antes que la incomodidad de la duda? Spinoza vivió en una época de guerras religiosas devastadoras. Vio cómo cristianos mataban a otros cristianos por diferencias doctrinales que a un observador externo parecerían triviales. Presenció el fanatismo que surge cuando las personas creen poseer la verdad absoluta y consideran un deber sagrado imponerla a los demás. Pero Spinoza no se limitó a criticar la intolerancia religiosa desde fuera, penetró hasta el corazón del problema y reveló algo mucho más perturbador, que la religión organizada, tal como se practicaba en su tiempo y tal como se sigue practicando en muchos lugares, no tenía nada que ver con la verdadera espiritualidad, sino que era fundamentalmente un instrumento de control social, una forma de gobernar a las masas mediante la manipulación del miedo y la esperanza. ¿Suena esto demasiado cínico, demasiado duro? Entonces, expliquemos exactamente qué vio Spinoza y por qué sus observaciones son devastadoramente relevantes para comprender Venezuela y Cuba. En el Tratado Teológico Político, Spinoza argumentó que los profetas del Antiguo Testamento no eran filósofos ni científicos, no tenían un conocimiento especial sobre la naturaleza de Dios o las leyes del universo. Eran simplemente personas con una imaginación particularmente vivida que interpretaban sus propias experiencias subjetivas como revelaciones divinas y que, lo más importante, utilizaban estas supuestas revelaciones para mantener el orden social y el control sobre el pueblo de Israel. Los profetas, según Spinoza, hablaban el lenguaje de su tiempo, utilizaban las supersticiones y creencias de su pueblo, no para elevarlos hacia la comprensión racional, sino para manipular su comportamiento mediante el miedo al castigo divino y la promesa de recompensa. ¿No es esto exactamente lo que hicieron los líderes revolucionarios en Cuba y Venezuela? Fidel Castro se presentó como el profeta de una nueva era, el intérprete privilegiado de las leyes de la historia, el hombre que había descifrado el código del materialismo histórico y podía guiar a Cuba hacia su destino inevitable de sociedad socialista perfecta. Hugo Chávez, por su parte, se envolvió en la retórica bolivariana, se presentó como la reencarnación del libertador, como el instrumento mediante el cual la historia misma se realizaría. Ambos, como los antiguos profetas que Spinoza analizó, no argumentaban racionalmente ni permitían el cuestionamiento crítico de sus ideas, simplemente proclamaban verdades supuestamente evidentes por sí mismas y exigían fe ciega de sus seguidores. ¿Y qué ocurre con aquellos que dudan? ¿Qué pasa con aquellos que se atreven a cuestionar la sabiduría del líder máximo o la inevitabilidad del proceso revolucionario? Aquí es donde la analogía entre religión y totalitarismo se vuelve aún más precisa. En ambos sistemas, el dudar se convierte en el pecado supremo, el crimen imperdonable. En las religiones tradicionales, la duda es obra del demonio, es la manifestación de la debilidad moral, es lo que aleja al creyente de la salvación. En los sistemas totalitarios seculares, la duda se convierte en traición, en sabotaje ideológico, en colaboración con el enemigo. Venezuela y Cuba desarrollaron todo un vocabulario para demonizar a los que pensaban diferente. Gusanos en Cuba, escuálidos y apátridas en Venezuela,
términos que no simplemente describían posiciones políticas diferentes, sino que deshumanizaban al oponente. Lo convertían en algo menos que humano, en algo que podía ser legítimamente perseguido y eliminado. ¿No es esto exactamente lo que las religiones intolerantes siempre han hecho con los herejes? Spinoza fue expulsado de la comunidad judía de Ámsterdam mediante un herem, una excomunión de una violencia ritual extraordinaria. El documento de su excomunión lo maldecía con todas las maldiciones escritas en la Torá, prohibía a cualquier judío hablarle, leerlo, acercarse a él, hacer negocios con él, esencialmente lo declaraba muerto en vida para su comunidad. ¿Por qué esta reacción tan extrema contra un joven de apenas 23 años? Porque Spinoza había cometido el crimen imperdonable, había dudado, había cuestionado, había atrevido a pensar por sí mismo sobre la naturaleza de Dios, la autoridad de las Escrituras, la validez de los rituales. Los rabinos de Ámsterdam no podían tolerar esto porque comprendían instintivamente que si uno empezaba a cuestionar, si uno se permitía dudar de una parte del sistema, todo el edificio podría derrumbarse. Esta misma lógica opera en todos los sistemas totalitarios. Por eso la censura es tan crucial. Por eso el control de la información es tan absoluto. Por eso la educación se convierte en adoctrinamiento. En Cuba, durante décadas, los niños comenzaban cada día escolar con el lema «Pioneros por el comunismo, seremos como el Che». Una frase que no es simplemente un compromiso político, sino una renuncia a la individualidad. Una declaración de que el objetivo de la vida no es desarrollar el propio potencial único, sino convertirse en una copia de un modelo establecido. En Venezuela, el sistema educativo se transformó progresivamente en un instrumento de propaganda revolucionaria, donde las materias se politizaban y se premiaba la lealtad ideológica por encima del mérito académico. ¿Por qué esta obsesión por controlar las mentes desde la infancia? ¿Qué tienen que temer estos regímenes del pensamiento libre? La respuesta spinoziana es que estos sistemas temen la razón, porque la razón es fundamentalmente liberadora. Porque cuando los seres humanos empiezan a pensar críticamente, cuando desarrollan su capacidad de análisis y cuestionamiento, inevitablemente descubren las contradicciones, las mentiras, los intereses ocultos detrás de los discursos oficiales. Spinoza argumentó que la razón es la única autoridad legítima, que ninguna revelación externa, ninguna tradición, ningún líder carismático puede exigir nuestra obediencia si sus mandatos contradicen lo que nuestra razón nos muestra como verdadero o justo. Esta posición, que puede sonar obvia para nosotros ahora, era revolucionaria y peligrosa en su tiempo. Y sigue siendo peligrosa hoy en cualquier lugar donde se pretenda gobernar mediante el dogma y la fe ciega. Pero Spinoza no era un racionalista ingenuo que creyera que simplemente exponer a las personas a argumentos racionales las convertiría automáticamente en seres libres y autónomos. Comprendía profundamente el poder de las pasiones, el peso de las costumbres, la fuerza de los miedos irracionales que nos dominan. Por eso, su filosofía no es solo una crítica de la superstición, sino también una psicología profunda del ser humano, un análisis de cómo funcionamos realmente, no de cómo nos gustaría funcionar. Y aquí llegamos a un punto crucial para comprender tanto el ascenso como la persistencia de regímenes como los de Cuba y Venezuela. Estos sistemas no se sostienen únicamente mediante la represión externa, se sostienen también mediante la colonización de la subjetividad, mediante la producción de un tipo particular de sujeto que ha internalizado la lógica del sistema. ¿Qué significa esto en términos concretos? Significa que después de décadas de vivir bajo el castrismo, muchos cubanos, incluso aquellos que son críticos del régimen, han internalizado ciertos supuestos, ciertas formas de pensar,
ciertos miedos que dificultan imaginar alternativas radicalmente diferentes. Significa que en Venezuela, incluso ahora que el fracaso del chavismo es evidente para casi todos, persisten formas de pensamiento polarizado, de división maniquea entre buenos y malos, que el propio chavismo cultivó, pero que sobreviven a la fe en el proyecto chavista. Spinoza llamaría a esto esclavitud mental, no en el sentido de que estas personas sean tontas o débiles, sino en el sentido de que sus formas de pensar y sentir han sido moldeadas por estructuras que limitan su autonomía. La libertad genuina, según Spinoza, no es simplemente la ausencia de coerción externa, sino el desarrollo de la capacidad de comprender, de ver las causas verdaderas de las cosas, de actuar desde la razón y no desde pasiones ciegas. Esta libertad es un logro difícil, requiere trabajo constante de autoconocimiento y desarrollo intelectual. No es algo que se pueda otorgar desde fuera ni imponer mediante decretos. Por eso, los proyectos revolucionarios que prometen liberar a las masas mediante la toma del poder estatal están fundamentalmente equivocados desde el inicio, porque la libertad no se otorga ni se conquista colectivamente, se cultiva individualmente mediante el desarrollo de la propia capacidad de pensar y juzgar autónomamente. Entonces, ¿qué papel juega Dios en todo esto? Para Spinoza, Dios no es un ser personal que interviene en la historia, que castiga a los malvados y recompensa a los justos, que tiene un plan para cada nación o cada individuo. Dios es la naturaleza misma, la totalidad de todo lo que existe, la sustancia infinita de la cual todo lo demás es una expresión finita. Esta identificación de Dios con la naturaleza, que le valió a Spinoza ser acusado de ateo, es en realidad profundamente espiritual, porque implica que lo divino no está separado del mundo, sino que es inmanente a todo lo que existe, que cada cosa, cada ser, cada evento es una expresión de lo divino. ¿Y qué significa esto para los seres humanos que sufren bajo la tiranía? Significa que cuando los imperios caen, cuando las certezas se derrumban, cuando las instituciones que prometían salvación se revelan como instrumentos de opresión, el alma humana no se queda en el vacío, sino que tiene la posibilidad de reconectar con algo más profundo y verdadero, con la fuente misma de su ser, con esa dimensión de lo divino que ningún poder humano puede controlar o destruir. Los venezolanos y cubanos que han perdido la fe en las promesas revolucionarias, que han visto cómo el paraíso prometido se convirtió en infierno vivido, no están condenados al nihilismo o la desesperación. Tienen la posibilidad de un tipo diferente de despertar espiritual, uno que no depende de salvadores externos ni de sistemas perfectos, sino del reconocimiento de su propia conexión con la totalidad de la existencia. Este es quizás el insight más radical de Spinoza, que la verdadera religiosidad no necesita de iglesias ni partidos, de sacerdotes ni comisarios, de dogmas ni ideologías, se manifiesta simplemente en vivir éticamente, en buscar la verdad honestamente, en cultivar el amor y la comprensión. Cuando Spinoza fue expulsado de su comunidad y perdió todo, su familia, su seguridad económica, su lugar en el mundo social, no se amargó, ni se vengó, ni buscó crear su propia secta, simplemente continuó pensando, escribiendo, puliendo lentes para ganarse la vida, viviendo modestamente pero con dignidad, cultivando amistades basadas en el respeto mutuo y el diálogo honesto. ¿No es esto un modelo para aquellos que han perdido las ilusiones, que han visto derrumbarse los grandes proyectos colectivos? Pero aquí debemos hacer una distinción crucial. Spinoza no era un individualista en el sentido moderno del término. No creía que cada persona debiera simplemente retirarse a cultivar su jardín privado y olvidarse del mundo. Al contrario, argumentaba que los seres humanos somos fundamentalmente sociales,
que nuestra libertad y felicidad dependen de la calidad de nuestras relaciones con otros, que tenemos el deber de trabajar por una sociedad más justa. Pero este trabajo no puede tomar la forma de la imposición de una visión particular del bien mediante el poder estatal. Debe tomar la forma de la educación, del diálogo, del ejemplo personal, de la construcción gradual de instituciones que protejan la libertad de pensamiento y expresión. En Venezuela, después del colapso económico y social, después de la destrucción de las instituciones democráticas, después del éxodo masivo de millones de personas, ¿qué queda? Queda la tarea inmensa de reconstrucción, no solo de la economía o las instituciones políticas, sino de la propia cultura cívica, de la capacidad de convivir entre personas con ideas diferentes, de resolver conflictos mediante el diálogo y no mediante la violencia, de crear espacios donde el pensamiento libre sea posible y valorado. Esta reconstrucción no puede hacerse mediante la imposición de un nuevo modelo perfecto. Debe hacerse mediante el trabajo paciente de cultivar las condiciones que hacen posible la libertad genuina. Cuba enfrenta una situación aún más difícil, porque el sistema ha durado tanto que múltiples generaciones han crecido sin conocer otra cosa, porque la emigración ha drenado al país de muchos de sus elementos más críticos y emprendedores, porque el aparato represivo está tan arraigado que cualquier cambio genuino parece imposible sin un colapso total del sistema. Pero incluso aquí, incluso en esta situación aparentemente desesperada, persiste esa chispa de libertad que Spinoza identificó como la esencia misma del ser humano. Los artistas cubanos que continúan creando, a pesar de todas las restricciones, los intelectuales que encuentran formas sutiles de cuestionar el discurso oficial, la gente común que cultiva espacios microscópicos de autonomía en su vida cotidiana, todos estos están practicando, quizás sin saberlo, la filosofía espinociana de la resistencia mediante el pensamiento y la vida ética. ¿Por qué estos regímenes, a pesar de su fracaso evidente, logran persistir tanto tiempo? Una de las respuestas es que han logrado crear lo que podríamos llamar, siguiendo a Spinoza, una superstición sistémica, una red compleja de creencias, miedos, esperanzas y lealtades que mantiene a las personas atrapadas incluso cuando racionalmente reconocen que el sistema no funciona. Esta superstición incluye el miedo a lo desconocido, porque aunque la situación actual sea terrible, al menos es familiar, mientras que el futuro sin el sistema es aterrador precisamente por ser desconocido. Incluye también lo que los psicólogos llaman falacia del costo hundido. La idea de que después de tanto sufrimiento, de tantos sacrificios, no se puede simplemente admitir que todo fue en vano. Spinoza entendió profundamente este tipo de inercia psicológica. Por eso no creía en las revoluciones violentas que prometen cambiar todo de golpe. Por eso enfatizaba la importancia del trabajo lento y paciente, de educación y desarrollo, de la capacidad de pensar críticamente. Cuando miramos a Venezuela y Cuba, la pregunta no debe ser solamente cómo llegaron a donde están, sino cómo pueden salir. Y la respuesta spinociana sería que solo pueden salir mediante un proceso gradual de despertar de la superstición, de desarrollo de la autonomía intelectual y moral, de construcción de instituciones que protejan la libertad en lugar de suprimirla. Pero hay un peligro aquí que debemos reconocer, el peligro de que en la reacción contra el totalitarismo de izquierda, las sociedades caigan en otros tipos de dogmatismo o autoritarismo, quizás de derecha, quizás de naturaleza religiosa fundamentalista. Esto ya ha ocurrido en otros contextos históricos, donde el colapso de un sistema totalitario no llevó a la democracia y la libertad, sino simplemente a un tipo diferente de tiranía.
Spinoza nos advierte contra esto, nos recuerda que la libertad genuina no se alcanza simplemente cambiando de amo, sino desarrollando la capacidad de no tener amos, de ser autónomos, de pensar por uno mismo. ¿Y qué papel juega la religión tradicional en todo esto? En Venezuela hemos visto cómo el chavismo intentó cooptar a sectores de la Iglesia Católica y cómo otros sectores se convirtieron en voces críticas del régimen. En Cuba, la Iglesia Católica logró mantener cierto espacio de autonomía, aunque muy limitado, convirtiéndose en uno de los pocos lugares donde algo parecido a la sociedad civil podía existir. Pero Spinoza nos advertiría que no debemos simplemente reemplazar la fe en la revolución con la fe en la Iglesia, que ambas formas de fe, si no están temperadas por la razón crítica, pueden convertirse en instrumentos de control y manipulación. La verdadera espiritualidad, según Spinoza, no está en conflicto con la razón, sino que se alcanza mediante la razón, mediante el desarrollo de nuestra capacidad de comprender, de ver las conexiones entre todas las cosas, de reconocer nuestra participación en la totalidad infinita de la existencia. Esta forma de espiritualidad no promete consuelo fácil ni respuestas simples. No ofrece la certeza de la salvación personal ni la venganza contra los enemigos, pero ofrece algo mucho más valioso, la posibilidad de una libertad genuina, de una paz que no depende de circunstancias externas, de una alegría que surge del conocimiento y la comprensión. Cuando vemos las imágenes de los venezolanos cruzando a pie las fronteras con Colombia o Perú, cargando en sus espaldas todo lo que poseen, cuando vemos a los cubanos arriesgando sus vidas en el estrecho de Florida, ¿qué estamos viendo realmente? Estamos viendo la manifestación más dramática de eso que Spinoza llamó conatus, el esfuerzo de cada ser por perseverar en su existencia, por afirmar su vida, por buscar lo que aumenta su potencia de actuar. Estos seres humanos, a pesar de todos los intentos del sistema por quebrarlos, por convertirlos en engranajes obedientes de la maquinaria revolucionaria, preservan esa chispa de libertad que los impulsa a arriesgar todo por la posibilidad de una vida mejor. Pero también debemos reconocer la tragedia de los que se quedan, no porque sean menos valientes o menos deseosos de libertad, sino porque las circunstancias particulares de sus vidas, familia, edad, enfermedad, miedo, no les permiten escapar. Estos millones que permanecen en Venezuela y Cuba, viviendo día a día en condiciones cada vez más difíciles, también están ejerciendo formas de resistencia, quizás menos visibles, pero no menos importantes. Cada acto de pensar críticamente a pesar de la propaganda, cada conversación honesta a pesar del riesgo, cada negativa a delatar al vecino, cada preservación de la dignidad personal a pesar de la humillación sistemática, es una forma de resistencia spinoziana, una afirmación de la libertad interior que ningún poder externo puede destruir completamente. Hemos llegado al final de esta segunda parte y las preguntas se vuelven cada vez más urgentes. ¿Puede realmente el alma humana encontrar a Dios, encontrar la verdad, encontrar la libertad en medio del colapso de todas las certezas? ¿O estamos condenados a simplemente reemplazar una fe ciega con otra? ¿Hay alguna forma de construir sociedades que protejan la libertad sin caer en la anarquía, que promuevan el bien común sin imponer una visión única del bien? Spinoza creía que sí, pero solo si los seres humanos estaban dispuestos a hacer el trabajo más difícil, el trabajo de educarse a sí mismos, de desarrollar su capacidad de pensar críticamente, de cultivar las virtudes que hacen posible la vida en común sin sacrificar la autonomía individual. En la tercera y última parte de esta reflexión, alcanzaremos el clímax de este viaje filosófico. Exploraremos las consecuencias últimas de las ideas de Spinoza para nuestro tiempo.
y enfrentaremos la pregunta más radical de todas. ¿Qué significa realmente ser libre? Parte 3. Hay momentos en la vida de individuos y sociedades donde todas las estructuras que daban sentido y seguridad se derrumban simultáneamente, donde las certezas que parecían eternas se revelan como ilusiones frágiles, donde el futuro deja de ser la continuación natural del pasado y se convierte en un abismo de posibilidades aterradoras. Venezuela y Cuba están viviendo cada una a su manera y en su propio tiempo este tipo de momento apocalíptico, no en el sentido religioso de un fin del mundo, sino en el sentido etimológico griego de apocalipsis, como revelación, como el descubrimiento de lo que siempre estuvo ahí, pero que las narrativas oficiales ocultaban. ¿Y qué se revela cuando los imperios caen? Se revela la verdad desnuda de nuestra condición. Se revela que todas las promesas de salvación colectiva eran mentiras. Se revela que los salvadores eran tiranos. Se revela que el paraíso prometido era un infierno cuidadosamente construido. Pero se revela también algo más. Hay algo que emerge de las ruinas que podría ser el inicio de algo genuinamente nuevo. Spinoza vivió en una época similar de colapso de certezas. El mundo medieval, con su orden jerárquico divinamente sancionado, se estaba desmoronando. Las guerras religiosas habían mostrado que no había una verdad religiosa única que todos pudieran aceptar. Los descubrimientos científicos estaban cuestionando las verdades reveladas de las Escrituras. El comercio global estaba creando nuevas formas de riqueza y poder que no encajaban en las estructuras feudales tradicionales. En medio de esta crisis civilizacional, Spinoza no buscó refugio en el pasado ni en promesas de restauración de un orden perdido. Se atrevió a imaginar algo radicalmente nuevo, una forma de vida humana basada no en la fe ciega ni en la obediencia a la autoridad, sino en el desarrollo de la capacidad racional y el cultivo de las pasiones alegres que aumentan nuestra potencia de existir. ¿Qué significa esto concretamente para los venezolanos y cubanos de hoy? Significa que el colapso de sus respectivos sistemas revolucionarios, por doloroso que sea, abre una posibilidad que no existía antes, la posibilidad de empezar de nuevo sin la carga de las falsas promesas, sin la obligación de fingir fe en lo que claramente no funciona, sin tener que sacrificar su autonomía en el altar de un proyecto colectivo que devora a los individuos. Pero esta posibilidad solo se realizará si hay suficientes personas dispuestas a hacer el trabajo difícil de pensar críticamente, de resistir la tentación de buscar nuevos salvadores, de construir lentamente las instituciones y prácticas que hacen posible la libertad genuina. Spinoza argumentó en su Ética que el camino hacia la libertad pasa por el conocimiento de la necesidad, por comprender cómo funcionan realmente las causas que nos determinan. Esto puede sonar paradójico. ¿Cómo puede el reconocimiento de que estamos determinados por causas llevarnos a la libertad? Pero Spinoza no está hablando del tipo de determinismo que niega toda responsabilidad humana. Está hablando de comprender las leyes que gobiernan nuestras pasiones, nuestros pensamientos, nuestras acciones, de manera que podamos trabajar con ellas en lugar de ser sus víctimas ciegas. Un ejemplo simple. Si comprendo que mi tendencia a la ira surge de sentimientos de impotencia y miedo, puedo trabajar en desarrollar mi capacidad de actuar efectivamente en lugar de simplemente reaccionar con rabia. Si comprendo que mi apego a ciertas ideas surge de mi educación y mi contexto social, puedo examinarlas críticamente en lugar de defenderlas dogmáticamente. Aplicado a Venezuela y Cuba, este principio spinociano significa que la primera tarea no es simplemente denunciar al régimen o escapar del país, aunque ambas cosas puedan ser necesarias en ciertos casos, sino comprender realmente cómo fue posible que estos sistemas se establecieran y persistieran tanto tiempo,
qué necesidades humanas genuinas explotaron, qué miedos manipularon, qué esperanzas te traicionaron. Solo con este conocimiento profundo será posible evitar caer en las mismas trampas bajo nuevas formas. Solo comprendiendo los mecanismos de la dominación será posible construir formas genuinas de liberación. Pero ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se cultiva la capacidad de pensar críticamente en sociedades donde el pensamiento crítico ha sido sistemáticamente reprimido durante décadas? Aquí Spinoza nos ofrece tanto una visión como una advertencia. La visión es que la capacidad de razonar es natural al ser humano. No es algo que pueda ser destruido completamente por ningún poder externo. Puede ser adormecida, distorsionada, reprimida, pero persiste como potencial que puede ser reactivado. La advertencia es que este proceso de reactivación es lento y difícil. Requiere no solo la remoción de obstáculos externos, como la censura y la represión, sino también el trabajo interior de cada individuo para liberarse de los hábitos mentales, los miedos irracionales, las creencias heredadas que limitan su autonomía. Cuando miramos las manifestaciones en Venezuela, cuando vemos a miles de personas arriesgándose a salir a las calles a pesar de la represión brutal, cuando vemos la creatividad con la que buscan formas de expresar su disidencia, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo la manifestación de eso que Spinoza llamó el conatus en su forma más elevada. No simplemente el esfuerzo ciego por sobrevivir, sino el esfuerzo específicamente humano por vivir con dignidad, por pensar libremente, por expresarse autónomamente. Cada venezolano que se atreve a gritar la verdad en la calle es una refutación viviente de la pretensión totalitaria de controlar completamente las mentes y los cuerpos de las personas. En Cuba, donde la represión ha sido tan exitosa en crear una aparente tranquilidad, donde décadas de control han enseñado a las personas a autocensurarse, a mantener dos discursos separados, uno público y oficial, otro privado y real, la situación puede parecer más desesperada. Pero Spinoza nos enseñaría que esta disociación forzada entre el pensamiento y la expresión, entre lo que uno cree y lo que uno puede decir, es insostenible a largo plazo, crea una tensión psicológica que eventualmente debe resolverse de alguna manera, ya sea mediante el conformismo total, donde uno llega realmente a creer las mentiras oficiales, ya sea mediante alguna forma de ruptura, donde la verdad reprimida finalmente emerge. Las protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba, las más grandes desde la revolución, mostraron que incluso después de 6 décadas de adoctrinamiento y represión, la chispa de la libertad persiste, que hay un límite a cuánto los seres humanos pueden ser oprimidos antes de que algo dentro de ellos se rebele. ¿Y qué fue lo que finalmente detonó estas protestas? No fue una ideología alternativa elaborada. No fue la promesa de un nuevo sistema perfecto. Fue simplemente la acumulación de frustraciones cotidianas, la indignación ante la hipocresía del régimen, el deseo humano básico de poder expresar lo que uno piensa sin miedo. Esto es profundamente spinoziano. La rebelión no nació de un nuevo dogma, sino del reconocimiento visceral de que la situación era intolerable. Pero aquí debemos hacer una pausa y reconocer algo incómodo. El colapso de estos regímenes, cuando finalmente ocurra completamente, no garantiza automáticamente la emergencia de sociedades libres y democráticas. La historia está llena de ejemplos de revoluciones que derrocaron a tiranos solo para establecer nuevas tiranías, de transiciones democráticas que fracasaron porque las condiciones culturales y sociales para la democracia no existían realmente. Spinoza estaría de acuerdo con esta preocupación. De hecho, dedica gran parte de su pensamiento político precisamente a la pregunta de qué condiciones hacen posible una sociedad libre y cómo pueden cultivarse estas condiciones.
La respuesta de Spinoza es compleja, pero puede resumirse así. Una sociedad libre requiere ciudadanos educados en el pensamiento crítico, instituciones que protejan la libertad de expresión y disenso, una cultura de tolerancia hacia las diferencias de opinión y un reconocimiento compartido de que ningún ser humano o grupo posee la verdad absoluta. Esto es exactamente lo que falta en Venezuela y Cuba después de décadas de régimen totalitario. Las instituciones han sido destruidas o corrompidas. La educación ha sido convertida en adoctrinamiento. La cultura política se ha polarizado extremadamente y persiste entre muchos la tentación de buscar certezas absolutas y salvadores mesiánicos. Entonces, estamos condenados a un ciclo interminable de tiranías que se suceden unas a otras. Spinoza diría que no necesariamente, pero que romper este ciclo requiere un tipo particular de trabajo que no puede ser hecho mediante decretos o imposición desde arriba. Requiere el desarrollo gradual de lo que podríamos llamar las virtudes democráticas, la capacidad de escuchar posiciones con las que no estamos de acuerdo, la disposición a cambiar de opinión ante nuevas evidencias, el coraje de cuestionar nuestras propias creencias, la humildad de reconocer los límites de nuestro conocimiento. Estas virtudes no son naturales, deben ser cultivadas mediante la educación y la práctica. ¿Y qué papel juega la religión en todo esto? Hemos visto cómo los regímenes revolucionarios funcionaron esencialmente como religiones seculares, con sus dogmas, sus rituales, sus santos y demonios. ¿Significa esto que toda religión es necesariamente opresiva? Para Spinoza, la respuesta es no. Hay una distinción crucial entre la religión como instrumento de control social y la religión como expresión genuina de la espiritualidad humana. La primera es lo que él critica ferozmente en el Tratado Teológico Político. La segunda es lo que él intenta preservar y purificar en su filosofía. La religión genuina, según Spinoza, no consiste en creencias particulares sobre Dios o el más allá, no consiste en rituales específicos o en la obediencia a leyes arbitrarias, consiste simplemente en vivir éticamente, en practicar la justicia y la caridad, en buscar honestamente la verdad. Esta forma de religiosidad es compatible con la razón porque no exige que creamos cosas que contradicen nuestra comprensión racional del mundo. No amenaza con castigos sobrenaturales para forzar la obediencia, simplemente reconoce que hay algo en la experiencia humana que trasciende el simple cálculo del interés propio, algo que nos conecta con la totalidad de la existencia y nos llama a vivir de, preparado usando Claude Sonnet 4.5 parte 2, cierta manera. Cuando los venezolanos y cubanos que han perdido la fe en las promesas revolucionarias, que han visto cómo el materialismo dialéctico se convirtió en justificación para la opresión, buscan algo en qué creer, algo que dé sentido a sus vidas más allá de la mera supervivencia, muchos se vuelven hacia las religiones tradicionales, hacia el cristianismo, hacia formas populares de espiritualidad. ¿Es esto un retroceso? ¿Es esto simplemente reemplazar una forma de superstición con otra? Spinoza diría que depende de cómo se practique esa religiosidad. Si se practica como búsqueda honesta de sentido y como motivación para vivir éticamente, puede ser compatible con la razón y la libertad. Si se practica como obediencia ciega a dogmas y autoridades, simplemente reproduce las mismas estructuras de dominación que el régimen revolucionario. Hay algo profundamente irónico en el hecho de que los regímenes que se proclamaban ateos y materialistas terminaron funcionando exactamente como las religiones que pretendían superar, con su fe ciega, sus herejías perseguidas, sus textos sagrados interpretados dogmáticamente, sus líderes venerados como infalibles. Spinoza hubiera reconocido inmediatamente esta ironía, porque para él
El problema nunca fue Dios o la religión per se. El problema era siempre la superstición, la manipulación de los miedos y esperanzas humanas para fines de control político. Los regímenes revolucionarios demostraron que se puede ser profundamente supersticioso sin creer en un Dios personal, que se puede ser fanático de ideologías seculares exactamente de la misma manera que otros son fanáticos de religiones tradicionales. Entonces, ¿cuál es la salida? ¿Cómo pueden las sociedades que han sido devastadas por estas experiencias totalitarias encontrar un camino hacia formas genuinas de libertad y convivencia? Spinoza nos ofrece una respuesta que es a la vez simple y profundamente desafiante. La salida está en la educación, en el desarrollo paciente y gradual de la capacidad de pensar críticamente, de comprender racionalmente, de vivir éticamente sin necesidad de amenazas o promesas sobrenaturales. Esto no significa que todos deban convertirse en filósofos. Significa simplemente que debe cultivarse en toda la sociedad un respeto por el pensamiento libre, una tolerancia hacia las diferencias, una disposición a resolver conflictos mediante el diálogo y la razón, en lugar de mediante la violencia o la imposición. ¿Es esto realista? ¿No es esto demasiado idealista dadas las condiciones reales de polarización, trauma colectivo, destrucción institucional que existen en Venezuela y Cuba? Aquí debemos reconocer honestamente que Spinoza, por toda su lucidez, vivió en una época y un contexto muy diferente al nuestro, que sus prescripciones políticas fueron pensadas para la República Holandesa del siglo XVII, no para sociedades del siglo XXI que han pasado por décadas de totalitarismo. Pero los principios fundamentales que identificó siguen siendo válidos. La libertad genuina no se impone desde fuera, sino que se cultiva desde dentro. Las instituciones democráticas solo funcionan cuando están arraigadas en una cultura cívica que las sostiene. Ningún sistema político puede ser mejor que los seres humanos que lo componen. Miremos ahora hacia el futuro, hacia lo que podría ser. Imaginemos una Venezuela donde finalmente cae el régimen chavista, donde hay elecciones genuinamente libres, donde millones de exiliados pueden regresar, donde se inicia el proceso de reconstrucción. ¿Qué tipo de sociedad debería construirse? La tentación será grande de simplemente importar modelos de otros lugares, de copiar las instituciones de las democracias exitosas, de implementar recetas económicas neoliberales o socialdemócratas según la inclinación ideológica de quienes lleguen al poder. Pero Spinoza nos advertiría que esto no es suficiente, que las instituciones formales, sin el sustrato cultural que las sostenga, son cascarones vacíos. Lo que Venezuela necesitará, más que nuevas leyes o nuevas instituciones, es un proceso profundo de sanación social y desarrollo de una nueva cultura política. Esto significa enfrentar honestamente el pasado, reconocer cómo fue posible que tantos cayeran en la trampa del chavismo, comprender qué necesidades genuinas explotó y qué promesas traicionó. Significa también cultivar la capacidad de convivir con quienes pensaron diferente, de reconocer que no todos los que apoyaron a Chávez eran malvados o estúpidos, que muchos tenían razones comprensibles aunque equivocadas. Significa, sobre todo, resistir la tentación de la venganza, de perseguir a todos los que colaboraron con el régimen, porque eso solo perpetuaría el ciclo de violencia y polarización. Spinoza fue un gran defensor de la clemencia y el perdón, no por razones sentimentales, sino por razones prácticas, porque comprendía que las sociedades no pueden funcionar si están constantemente reviviendo y vengando agravios pasados, que en algún momento debe haber un corte, un perdón que permita empezar de nuevo. Pero este perdón no puede ser impuesto desde arriba ni puede significar impunidad total para los crímenes más graves. Debe ser un proceso social donde las víctimas sean reconocidas,
donde los perpetradores asuman responsabilidad, donde se establezcan verdades compartidas sobre lo que ocurrió para que no pueda ser negado o minimizado en el futuro. Cuba enfrenta desafíos aún mayores porque el régimen ha durado mucho más, porque no hay un momento claro de ruptura en el horizonte cercano, porque la sociedad está aún más fragmentada entre los que se fueron, los que se quedaron conformes, los que se quedaron inconformes pero pasivos, los que resisten activamente. Cuando finalmente ocurra la transición cubana, y ocurrirá eventualmente porque ningún sistema humano dura para siempre, la tentación será enorme de hacer ajustes de cuentas, de culpar a generaciones enteras por haber permitido o apoyado el sistema. Pero esto sería repetir exactamente el error que el propio castrismo cometió al culpar colectivamente a grupos enteros por los males del pasado. ¿Qué haría Espinosa si pudiera aconsejar a los futuros líderes de estas naciones en transición? Diría que su primera tarea no es implementar un programa económico o político particular, sino crear las condiciones para que el pensamiento libre sea posible. Esto significa garantizar la libertad de expresión absoluta, incluso para ideas que parecen peligrosas o equivocadas, porque la única forma de combatir las malas ideas es con mejores ideas, no con censura. Diría que la educación debe ser prioridad absoluta, pero no educación en el sentido de adoctrinamiento en una nueva ideología, sino educación que desarrolle la capacidad de pensar críticamente, de evaluar evidencias, de cambiar de opinión cuando se presentan mejores argumentos. Diría también que debe haber una separación absoluta entre el poder político y cualquier pretensión de verdad absoluta, que el Estado no debe promover ninguna ideología particular, ni de izquierda ni de derecha, ni secular ni religiosa, sino simplemente crear el marco legal que permita a los individuos y grupos buscar sus propias verdades y vivir según sus propias concepciones del bien, siempre que no interfieran con la libertad de otros de hacer lo mismo. Esto no significa neutralidad moral completa, significa reconocer que hay ciertos valores fundamentales como la libertad de pensamiento, la tolerancia, el respeto a la dignidad humana que deben ser defendidos precisamente porque hacen posible la diversidad de formas de vida. ¿Pero es esto suficiente? ¿No necesitan estas sociedades también enfrentar las causas materiales que hicieron posible el ascenso de los populismos autoritarios, la desigualdad extrema, la exclusión social, la falta de oportunidades para las mayorías? Aquí Espinosa sería el primero en reconocer que la libertad política sin condiciones materiales mínimas es una farsa, que seres humanos que luchan constantemente por sobrevivir, que no tienen acceso a educación o salud, que viven en la precariedad absoluta, no pueden desarrollar su capacidad racional ni ejercer su autonomía efectivamente. Por eso, cualquier proyecto genuino de liberación en Venezuela y Cuba debe incluir una dimensión de justicia social. Pero, y esto es crucial, esta justicia social no puede buscarse mediante los mismos métodos que fracasaron tan espectacularmente. La alternativa no es entre un capitalismo salvaje que deja a las mayorías en la miseria y un socialismo totalitario que iguala a todos en la pobreza. Hay múltiples formas posibles de organizar una sociedad que combinen la libertad económica con mecanismos de redistribución y protección social, que promuevan el emprendimiento y la innovación mientras aseguran que todos tengan acceso a educación, salud, oportunidades básicas. Spinoza no era economista y no tenía respuestas específicas sobre estos temas, pero su principio fundamental de que cualquier sistema debe juzgarse por si aumenta o disminuye la potencia de actuar de los seres humanos, si los hace más libres o más esclavos, sigue siendo válido. Ahora demos un paso más allá y preguntemos algo más profundo. ¿Qué
¿Qué significa realmente que cuando los imperios caen, el alma busca a Dios? ¿No es esto una forma poética de decir algo más fundamental sobre la condición humana? Para Spinoza, como hemos visto, Dios no es un ser separado del mundo que interviene ocasionalmente en la historia humana. Dios es la naturaleza misma, la sustancia infinita, de la cual todo es expresión. Buscar a Dios, entonces, no es buscar un Salvador externo, sino reconectar con la fuente misma de nuestro ser, comprender nuestra participación en la totalidad infinita de la existencia. Cuando las estructuras externas que daban sentido y seguridad colapsan, cuando las narrativas colectivas que explicaban quiénes somos y hacia dónde vamos se revelan como falsas, los seres humanos no tienen más remedio que volverse hacia adentro, que hacer el trabajo de encontrar sentido desde su propia interioridad, en lugar de recibirlo prefabricado desde fuera. Este es el momento más peligroso, pero también el más lleno de posibilidades. Peligroso porque la desesperación puede llevar a buscar nuevos salvadores externos, nuevas certezas absolutas, pero lleno de posibilidades, porque es también el momento donde puede emerger algo genuinamente nuevo. Una forma de vida basada no en la fe ciega, sino en la comprensión racional y el cultivo de las pasiones alegres. Los venezolanos y cubanos que están viviendo este momento de colapso de certezas están, sin saberlo, en la situación exacta que Spinoza consideraba propicia para el desarrollo filosófico genuino. Han perdido las ilusiones. Han visto a través de las mentiras, han experimentado en carne propia el fracaso de las promesas mesiánicas. Ahora tienen la posibilidad, si están dispuestos a hacer el trabajo, de desarrollar una forma más madura de relacionarse con la verdad, con el poder, con los demás, una forma que no dependa de la fe ciega en nada ni nadie, sino del ejercicio constante, del pensamiento crítico y el juicio autónomo. Pero ¿cuántos realmente harán este trabajo? ¿Cuántos preferirán simplemente encontrar nuevos objetos de fe, nuevas certezas, nuevas pertenencias tribales que les den la ilusión de seguridad? Spinoza era realista sobre esto. Sabía que la mayoría de los seres humanos prefieren la comodidad de las creencias recibidas antes que el esfuerzo del pensamiento autónomo, que solo una minoría desarrolla realmente su capacidad racional en su máximo potencial. Pero también creía que esta minoría tiene la responsabilidad de trabajar para que la sociedad en su conjunto sea lo más libre posible, para que incluso aquellos que no filosofan puedan vivir con dignidad y sin ser oprimidos por tiranos que explotan su ignorancia y sus miedos. Hay una imagen poderosa en la filosofía de Spinoza que puede servir como guía para pensar sobre Venezuela y Cuba, la imagen de los diferentes niveles o géneros de conocimiento. El primer género, el más bajo, es la imaginación, donde conocemos las cosas mediante imágenes confusas, mediante asociaciones accidentales, mediante las opiniones recibidas de otros sin examinarlas críticamente. El segundo género es la razón, donde comprendemos las cosas mediante conceptos adecuados, mediante la comprensión de las causas y relaciones entre las cosas. El tercer género, el más alto, es lo que Spinoza llama ciencia intuitiva, donde comprendemos las cosas como expresiones de la sustancia infinita, donde vemos cómo todo está conectado en la totalidad de la existencia. Las sociedades bajo regímenes totalitarios están atrapadas en el primer género de conocimiento. Todo el mundo conoce mediante las imágenes y narrativas que el régimen impone, mediante la propaganda constante, mediante el miedo y la esperanza manipulados sistemáticamente. La transición hacia la libertad requiere el movimiento hacia el segundo género, donde las personas desarrollan su capacidad de pensar racionalmente, de evaluar críticamente las narrativas oficiales, de comprender las causas reales de su situación.
Y para algunos, quizás unos pocos, puede haber incluso un movimiento hacia el tercer género, donde toda la experiencia del colapso y la reconstrucción se comprende como parte de un proceso más amplio, donde se reconoce que incluso el sufrimiento puede ser un camino hacia una comprensión más profunda. Esto no significa justificar el sufrimiento ni romantizar la opresión. Significa simplemente reconocer que los seres humanos tenemos una capacidad extraordinaria de extraer significado y crecimiento incluso de las experiencias más dolorosas, que el trauma colectivo de Venezuela y Cuba, por terrible que sea, no tiene que ser la última palabra, puede convertirse en el suelo fértil desde el cual hace algo nuevo y más sabio. Pero esto solo ocurrirá si hay trabajo consciente, si hay intención deliberada de aprender de las experiencias, en lugar de simplemente reprimirlas o repetirlas. ¿Y qué papel jugamos nosotros que observamos desde fuera? Tú que has llegado hasta aquí en esta larga reflexión, que has dedicado tu tiempo y atención a pensar sobre estas cuestiones, ¿qué responsabilidad tienes? Spinoza diría que tu primera responsabilidad es contigo mismo, es desarrollar tu propia capacidad de pensar críticamente, de no dejarte manipular por narrativas simplistas, de buscar honestamente la verdad sin importar a dónde te lleve. Pero también tienes una responsabilidad social. Tienes el deber de compartir lo que comprendes, de contribuir a crear una cultura donde el pensamiento libre sea valorado, de resistir todas las formas de dogmatismo y autoritarismo estés donde estés. Porque el mensaje final de Spinoza, el mensaje que resuena a través de los siglos y que es urgentemente relevante para nuestro tiempo, es que no hay separación absoluta entre el trabajo interior de desarrollo personal y el trabajo exterior de transformación social, que al cultivar tu propia libertad contribuyes a la libertad de todos, que al negarte a someterte a dogmas y supersticiones, creas un ejemplo que otros pueden seguir, que cada acto de pensamiento genuino, cada momento de comprensión verdadera es un acto de resistencia contra todas las fuerzas que buscan esclavizar la mente humana. Venezuela y Cuba eventualmente emergerán de sus crisis. Esto es inevitable porque ningún sistema de opresión puede durar para siempre, porque la naturaleza humana tiene en sí misma una tendencia hacia la libertad que puede ser reprimida, pero no destruida completamente. Lo que no es inevitable es qué tipo de sociedades emergerán, si serán sociedades genuinamente libres o simplemente nuevas formas de dominación con diferentes justificaciones. Esto dependerá de las elecciones que hagan millones de individuos, de si están dispuestos a hacer el trabajo difícil de pensar por sí mismos, de si pueden resistir las tentaciones de las soluciones fáciles y los salvadores mesiánicos. ¿Por qué la verdad no puede ser enterrada para siempre? Porque la verdad, según Spinoza, no es algo externo que pueda ser ocultado o revelado por autoridades. La verdad es la adecuación del pensamiento con la realidad. Es lo que emerge cuando miramos las cosas como realmente son, en lugar de como nos gustaría que fueran o como nos dicen que son. Y la realidad tiene una forma de imponerse eventualmente por más que intentemos negarla, por más propaganda que se utilice para distorsionarla, por más tiempo que podamos vivir en la ilusión. Los anaqueles vacíos en Venezuela, las balsas en el estrecho de Florida, el éxodo masivo de millones de personas, estos son hechos brutos que ninguna retórica puede negar, son la realidad imponiéndose sobre la ideología, son la verdad emergiendo de debajo de las capas de mentiras. Pero la verdad que emerge no es simplemente la verdad negativa del fracaso del socialismo del siglo XXI o del castrismo. Es también, potencialmente, una verdad más profunda sobre la condición humana, sobre nuestras necesidades genuinas, sobre lo que realmente nos hace libres y felices.
Y esta verdad, si puede ser reconocida y articulada, podría ser el fundamento para construir algo mejor que todo lo que ha existido antes en estas tierras. No un paraíso, porque los paraísos terrenales son siempre ilusiones que terminan en infiernos, sino simplemente sociedades decentes donde los seres humanos puedan vivir con dignidad, desarrollar su potencial, buscar sus propias concepciones del bien sin oprimir a otros. Hemos llegado al final de este largo viaje filosófico a través del pensamiento de Spinoza y su aplicación a la situación de Venezuela y Cuba. Si estas palabras han resonado contigo, si algo en tu interior ha reconocido la verdad de lo que hemos explorado juntos, entonces compártelas con alguien cercano, con ese amigo o familiar que también se hace preguntas, que también busca comprender. Al compartir estas reflexiones, envías también la intención de que lleguen bendiciones a su familia, porque en un mundo lleno de manipulación y mentira, cada acto de buscar y compartir la verdad es un acto de amor, un reconocimiento de nuestra humanidad compartida, una afirmación de que no estamos solos en la búsqueda de sentido y libertad. La última lección de Spinoza, la que quizás sea la más importante de todas, es que la filosofía no es un juego intelectual abstracto, sino una forma de vida, una práctica constante de buscar la verdad, vivir éticamente, cultivar las pasiones alegres que aumentan nuestra potencia de existir. Venezuela y Cuba, en su dolor y su búsqueda, están viviendo preguntas filosóficas fundamentales que todos enfrentamos en alguna medida. ¿Cómo vivimos con libertad? ¿Cómo encontramos sentido sin dogmas? ¿Cómo construimos comunidades sin sacrificar la autonomía individual? ¿Cómo nos relacionamos con el poder sin corrompernos o ser corrompidos? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles ni finales. Son preguntas que cada generación, cada sociedad, cada individuo debe responder desde su propia experiencia y comprensión. Cuando los imperios caen, cuando las certezas se derrumban, cuando nos encontramos desnudos ante la verdad de nuestra condición, el alma no busca a Dios, en el sentido de buscar un Salvador externo que venga a resolver todos los problemas. El alma busca a Dios en el sentido de reconectar con la fuente de su propio ser, con esa dimensión de lo infinito que existe en cada uno de nosotros, con la capacidad que tenemos de comprender, de amar, de crear, de ser libres. Esta es la promesa radical de Spinoza, que lo divino no está separado de nosotros, sino que es la esencia misma de lo que somos cuando vivimos guiados por la razón y el amor en lugar de por el miedo y la superstición. Que estas palabras encuentren tierra fértil en tu corazón y en tu mente, que te inspiren a pensar por ti mismo, a cuestionar todo lo que te han enseñado, a buscar la verdad sin miedo a donde te lleve, a vivir con la dignidad y libertad que son tu derecho de nacimiento como ser humano pensante, y que desde los escombros de los imperios caídos, desde las ruinas de las utopías fracasadas, emerja algo genuinamente nuevo, no perfecto, porque la perfección no es humana, sino honesto, libre, vivo. La verdad no puede ser enterrada para siempre, porque la verdad es simplemente lo que es, y lo que es eventualmente se manifiesta, sin importar cuánto tiempo intentemos ocultarlo detrás de narrativas convenientes y promesas vacías. Venezuela y Cuba lo están aprendiendo, y el mundo está aprendiendo observándolas, y tú estás aprendiendo ahora mismo al reflexionar sobre todo esto. El viaje continúa, la búsqueda nunca termina, pero cada paso en la dirección de la verdad y la libertad es un paso que vale la pena dar.